regocijo me pesando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado cruzo frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Donde quiera que nos estén sintonizando, en cualquier lugar de este estado de la Florida, donde nosotros transmitimos estos programas, o en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica, o de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo, les doy la bienvenida a este programa de hoy. Gracias por su fiel sintonía. Espero de que hayan tenido una semana de muchas bendiciones. Hoy día viernes, en esta área del este de los Estados Unidos, ya estamos prácticamente entrando en las primeras horas del día de sábado, así que quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar a la presentación del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora, como siempre lo hago a través de este programa, me arrodillo para así invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque nos ha dado la oportunidad de llegar a este día viernes, día de preparación para su santo día de reposo. Gracias por su cuidado protector, por las bendiciones que usted ha derramado sobre nosotros durante toda esta semana laboral. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, la fuerza para cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades de nuestro diario vivir. Gracias porque también nos permite en estos momentos estudiar juntos su palabra a través de esta programación. Le pido, Señor, de todo corazón, que usted bendiga este programa en esta hora. Que este mensaje, Padre Celestial, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No el mensajero, sino el mensaje. Porque el mensaje viene directamente de su palabra. Y hay un mundo allá afuera que desconoce su palabra, que desconoce el tiempo que estamos viviendo, los días finales de la historia de esta tierra. Le pido, Señor, que un alma sincera en cualquier lugar del mundo pueda un día encontrar este mensaje de salvación en su plataforma en YouTube o donde quiera que nos estén sintonizando.
Pido una bendición también por los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos para que juntos usted nos pueda dar ese poder del Espíritu Santo para que usted nos instruya, nos enseñe, nos muestre a través de su palabra qué mensaje usted quiere que nosotros aprendamos en esta hora. Bendíganos, Señor, con su presencia, Padre Celestial. Le pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, queridos hermanos y hermanas, le doy gracias al Señor porque me da el don de la vida. Y a través de este programa podemos ustedes y yo estar juntos estudiando la palabra de Dios. No se olvide que salimos en vivo a través de esta programación todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Tal vez una hora de diferencia atrasada en Centro o en Sudamérica o en otros países del Caribe. Pero recuerden, es la hora este de los Estados Unidos. Recuerde de compartir este programa con personas que usted conoce. Tal vez algún familiar suyo, alguna persona en sus contactos, compañero o compañera de trabajo. O tal vez algunos hermanos en la iglesia donde usted se congrega. Envíeles estos mensajes, envíele esta plataforma. No se olvide, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Lo único que usted tiene que hacer es entrar a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a este canal. Al suscribirse, no se olvide, siempre se lo recuerdo, de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted va a recibir siempre una notificación cada vez que esta señal esté saliendo en vivo, bien sea los viernes en la noche o los sábados en la mañana desde nuestra iglesia local. Y por favor, no se olvide de darle un me gusta a estos videos. De esa manera, el video es monitoreado por estas plataformas como YouTube. Y entre más me gustas estos videos tengan, hay más posibilidades de que estos temas salgan en primera plana cuando un usuario en cualquier país del mundo de habla hispana abra su página de internet en YouTube y pueda encontrar estos mensajes y así saber de nuestro ministerio. Recuerden que con su ayuda este canal puede seguir creciendo y otras personas más puedan seguir escuchando estos mensajes que Dios tiene para este tiempo del fin. Recuerden que hemos comenzado una nueva serie basado en ciertos temas del libro de Apocalipsis. Vamos a analizar ciertos temas de este maravilloso libro que es la revelación de Jesucristo para el tiempo del fin. Entonces comenzamos. Espero de que ustedes tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus notas de apunte. No se olvide que todavía ahora mismo tiene tiempo de enviarle este enlace que estamos saliendo en vivo a cualquier familiar suyo, compañero o compañera de trabajo o a cualquier persona que usted crea que se pueda beneficiar con estos mensajes. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, la serie que hemos comenzado ya hace un par de semanas atrás lleva como título Lecciones del libro de Apocalipsis. Así que este extraordinario libro que muchos predicadores o ministros, en fin, son un poco escépticos, o sea, un poco dudan de las verdades que se encuentran en este libro y creen de que este libro está lleno de misterios y cosas raras y es por eso que no vale la pena ni siquiera estudiarlo. Muchos ministros creen de esa manera. Por eso la Biblia comienza diciendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, diciendo que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso lo estudiamos en el programa número 1 de esta serie. Recuerden que usted puede entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Vaya al encasillado que dice listas o playlist, si su computadora o teléfono inteligente o tableta está en inglés, playlist. Al presionar usted allí esa pestaña o ese encasillado, busque la carpeta bajo el título Lecciones del libro de Apocalipsis. Ahí usted encontrará desde el tema número 1 hasta el tema que estamos abordando en esta hora. Vamos entonces a ver el título de este estudio de hoy.
El título es La voz del Hijo del Hombre en Patmos. Qué interesante estudio vamos a abordar en esta hora, así que les pido por favor de que estén muy concentrados o concentradas, que pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para entender este estudio de hoy. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos. En el libro de Apocalipsis, el texto de introducción se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 10, que nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Por supuesto, está hablando Juan, que es el autor del libro de Apocalipsis. Él dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a analizar este versículo hoy, en esta hora. Vamos a escudriñarlo para que así podamos entender qué significa este texto que ustedes están viendo ahí en vuestras pantallas. El texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, comienza diciendo que Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué significa esta expresión? Significa que Juan había aprendido a vivir una vida recta delante de los ojos de Dios, y el Espíritu Santo estaba en él, dominaba su vida y sus pensamientos. Es como cuando Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice el texto de Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El Espíritu Santo es dado solo a aquellos que estén viviendo una vida de obediencia ante Dios. Tengamos presente eso, por favor. Fue a través del Espíritu Santo que muchos siervos de Dios recibían un mensaje que provenía de parte de Dios. Veamos algunos ejemplos. Lucas capítulo 2, versículo 25. Esto toma lugar cuando José y María llevaron al niño Jesús, al bebé Jesús, a ser presentado ante Dios en el templo allí en Jerusalén. Dice Lucas 2:25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? ¿Qué características tenía Simeón? Justo y piadoso. La palabra justo en la Biblia, o justa, un hombre justo, una mujer justa, quiere decir que están viviendo una vida de justicia. O sea, una vida de obediencia a la ley moral de Dios. Entonces podemos ver que Simeón tenía esas características. Y como dice la segunda parte del versículo 25 de Lucas 2, esperaba la consolación de Israel, o sea, esperaba el cumplimiento de la promesa del Mesías que había de venir, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces es muy importante que entendamos este concepto que habla Juan en Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, ¿quién dominaba la mente y el corazón de Simeón? Por supuesto, el Espíritu Santo estaba en él o estaba sobre él. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre desobediente o transgresor de la ley de Dios? No, ahí lo dice el texto, yo lo resalto, era un hombre justo y piadoso. Esta es una de las características que nosotros tenemos que aprender a través de la Biblia, de cómo nosotros podemos estar seguros que el Espíritu Santo está guiando mi vida y tu vida. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24, el mismo apóstol Juan, el autor del libro Apocalipsis, también es el autor de estas tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y también el Evangelio de Juan, que lo tenemos en nuestras Biblias, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, Juan también fue el autor de este extraordinario evangelio. Pero primera de Juan 3:24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios,
y Dios en él. ¿Qué había en Juan? El Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Juan estaba en Dios y Dios estaba en él a través del Espíritu Santo. ¿Cómo sigue diciendo 1 Juan 3:24? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿sobre quién permanece el Espíritu Santo? ¿Sobre quién mora el Espíritu Santo? Díganme por favor. Lo estamos leyendo en 1 Juan 3:24. Los que guardan sus mandamientos. Por supuesto, el Espíritu Santo no puede morar en una persona que está transgrediendo abiertamente la ley moral de Dios, o que está viviendo una vida de iniquidad, de pecado o de transgresión. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. ¿Qué más abunda allí el apóstol Juan? Dice este texto: en esto conocemos que permanecemos en Él. Oigan bien, nosotros en Él y Cristo en nosotros, o Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso Juan en Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Quién moraba en Juan? Por supuesto, el Espíritu Santo, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que estamos viendo lo que significa entonces Apocalipsis 1:10, la primera parte. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hechos 5:32, ¿qué más agrega la Biblia? Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea, los discípulos, cuando después de que recibieron el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés, pudieron dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes ha dado Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. O sea, si hay una iglesia que pretende recibir el Espíritu Santo en sus cultos cada vez que se congregan, pero que no está obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios, el Espíritu Santo que se está derramando allí supuestamente en esa iglesia no es el verdadero Espíritu Santo, sino que es otro espíritu. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos está confirmando que el Espíritu Santo es dado solo a los que obedecen a Dios. Y ya vimos en los textos anteriores que el Espíritu Santo es dado a aquellos que guardan sus mandamientos. Hechos capítulo 6, versículos 5 y versículo 8. ¿Qué nos dice? Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud. Esto toma lugar cuando los discípulos se reunieron en concilio allí en Jerusalén para elegir los primeros 7 diáconos de la iglesia cristiana que estaba comenzando a hacer la obra de la predicación del evangelio. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban fue uno de esos primeros 7 diáconos, si usted no lo sabía. Varón lleno de fe y de qué más, y del Espíritu Santo. O sea, por eso Esteban fue escogido para hacer una obra maravillosa. Esteban terminó siendo apedreado por órdenes del Sanedrín judaico. Ahí encontramos la historia de Esteban y el testimonio que dio en favor de Cristo y del mensaje de salvación en Hechos de los Apóstoles en nuestras Biblias, el capítulo 7. Les exhorto a que lean ese hermoso capítulo cuando tengan la oportunidad. Ahí aparece el discurso de Esteban ante el Sanedrín judaico y finalmente es apedreado y muerto. Fue el primer mártir cristiano. Como dice el versículo 8 de Hechos 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué tenía poder Esteban? ¿Por qué la gracia de Dios era sobre él? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque fue un hombre fiel. Fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo lo usó poderosamente. Hechos capítulo 7, versículo 55. Miren bien, esto toma lugar cuando ya Esteban está dándose discurso ante el Sanedrín judaico. Dice, pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, Dios está dispuesto a darnos de ese Espíritu hoy, a ti y a mí, lo dijo Jesús. El que pidiere, le será dado. Y Dios, a través de esas palabras de Jesús, nos dice que así como un padre está dispuesto a dar buenas cosas o buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no estará dispuesto nuestro Padre Celestial darnos el Espíritu Santo o darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Hermanos y hermanas, tenemos que pedir este don, el don del Espíritu Santo en nuestras oraciones. No podemos dejar de pedir este maravilloso don, porque el Espíritu Santo es el único medio que Dios nos ha dado para hacer un cambio y una transformación en nuestras vidas. Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces vemos en este texto de Hechos 10:38 que Cristo también fue lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo moraba en Jesús. ¿Y qué lo llevó a ser el Espíritu Santo cuando Jesús estuvo en esta tierra? Porque ahí ese texto dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Esto toma ocasión cuando fue bautizado por Juan el Bautista allí en el río Jordán. Y también con poder. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Vamos a ver a qué lo llevó a Jesús el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. Juan capítulo 15 y el versículo 10. Jesús dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿quién moraba en Jesús? De acuerdo a Hechos 10:38, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que moraba en Cristo lo llevó a ¿qué? A obedecer o a guardar los mandamientos de su Padre. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el verdadero Espíritu Santo nunca va a llevar a una iglesia a desobedecer o a transgreder la ley moral de Dios. Ni tampoco a enseñar de que la ley de Dios ya no hay que guardarla. Ni tampoco enseñar que la ley moral de Dios fue clavada por Cristo en la cruz del Calvario. O sea, si esa iglesia que dice ser el pueblo de Dios enseña de que esa ley moral no hay que guardarla, esa iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y si esa iglesia pretende decir que el Espíritu Santo se derrama cada vez que ellos tienen un culto en sus respectivas iglesias, ese no es el verdadero Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que guiaba o que guió la vida de Cristo cuando estuvo en esta tierra, lo llevó a vivir una vida de obediencia a esa ley moral de Dios. Y Cristo Jesús es nuestro ejemplo. El verdadero Espíritu Santo, la Biblia lo llama el Espíritu de verdad. O sea, nos va a guiar a toda verdad. Y una de esas verdades, esas 7 verdades principales que habla la Biblia, es la ley moral de Dios. Y usted dirá, ¿y dónde lo dice? Bueno, usted lo puede leer en el Salmo 119, versículo 142 y el versículo 151. Ahí en esos dos textos dice, la ley de Dios es la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo dijo en Juan capítulo 14 y el versículo 6. Entonces, ¿quién guiaba la vida de Jesús? ¿Quién guió su vida, sus decisiones? El Espíritu Santo que moraba en él. Entonces, el Espíritu Santo que mora en tu vida y en mi vida siempre nos va a llevar, nos va a guiar a obedecer la ley moral de Dios. Nunca desobedecerla. Yo no me puedo parar detrás de un púlpito, pretender decir que tengo el Espíritu Santo y enseñarles a ustedes que podemos transgredir la ley de Dios, que no tenemos que obedecerla. No, mis queridos hermanos y hermanas. El verdadero Espíritu Santo siempre nos va a llevar a nosotros
a obedecer los principios, cada principio de esa ley moral de Dios. Pregunta: ¿cuál es una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo en nosotros? ¿Hay condiciones en la Biblia? ¿Por qué estoy yo haciendo estas preguntas y por qué estamos leyendo estos textos? Porque ya lo leímos en la primera parte de Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No olvidemos ese concepto, por favor. Hechos 2:38, aquí hay una condición para nosotros recibir el Espíritu Santo. No la pone mi iglesia, no la pongo yo, la pone la palabra del Señor. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas, dos condiciones para nosotros recibir el Espíritu Santo. La primera, arrepentimiento. Hemos hablado mucho en estos programas acerca de lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es abandono del pecado. Por eso Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que tener eso en nuestras mentes. Recordar siempre ese texto. Proverbios, capítulo 28 y el versículo 13. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Es confesar el pecado y apartarnos del pecado. Y también habla del bautismo. El bautismo es una demostración, es un pacto que nosotros hacemos con Dios a través del bautismo por inmersión. La palabra inmersión quiere decir ser sepultado en el agua. Eso es lo que es el bautismo por inmersión, no por aspersión. El bautismo por aspersión es el bautismo que la iglesia de Roma usa para bautizar a un bebé, echándole agua en su cabeza. Ese no es el bautismo bíblico. Cristo fue sumergido en el agua por Juan el Bautista cuando se encontraba en el río Jordán. Y se bautizó cuando ya tenía casi 30 años de edad. No fue bautizado cuando era un bebé por sus padres, José y María. Fue presentado en el templo, como lo leímos al principio. Simeón, que estaba lleno del Espíritu Santo, reconoció que el que él tenía en sus brazos era el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Así que vemos esta una condición, hermanos y hermanas, para nosotros ser llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos 7:51, ¿qué nos dice? Duros de cerviz, les dijo Esteban a los líderes del Sanedrín judaico, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, sus corazones están tan endurecidos que ustedes no quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que yo les estoy transmitiendo dirigido por el Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué padre se refirió Esteban? Por supuesto, al pueblo de Israel antiguo, que siempre estaban resistiendo las órdenes transmitidas por un profeta que se llamó Moisés. Fueron rebeldes, por eso perecieron en el desierto. Entonces Esteban le está diciendo, ustedes son duros de corazón, ustedes no se quieren arrepentir de sus pecados. Entonces la persona que no se arrepiente, que no quiere abandonar el pecado en su vida, que no quiere abandonar su vida de mundanalidad y entregar su vida completamente a Cristo, hacer una entrega completa a través del bautismo, está resistiendo al Espíritu Santo. Tengamos cuidado, queridos hermanos y hermanas, porque esto es muy peligroso. Porque el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros o se puede apartar de esa persona que no quiere aceptar a Cristo, no quiere dejar que el Espíritu Santo controle su vida, así como se apartó de la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Según la Biblia, ¿cuál es el día del Señor que hace mención Apocalipsis 1:10? Recuerdan que también hace mención ese texto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, ¿cuál es el día del Señor que menciona Apocalipsis 1:10? La palabra en griego para Señor de Apocalipsis 1:10 es kuriakos y viene de la palabra griega kurios, que significa perteneciente al Señor Jehová o a Jesús. Cada vez que nosotros leamos en nuestra Biblia la palabra Jehová,
en la Biblia en inglés, la versión King James, dice Lord. O sea, Lord quiere decir Señor. Entonces esa palabra Señor, Kuriakos de Apocalipsis 1:10, pertenece al Señor Jehová o a Jesús. También significa supremo en autoridad, Señor o dueño. O sea, el legislador, el que hace las leyes, el dueño de la ley moral, el que creó la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿quién fue? No fue inventada por los judíos, como dicen muchos por allí, o como muchos cristianos pretenden enseñar. No, esta ley es eterna porque es la base del trono de Dios. Entonces, ¿quién es el legislador? El legislador es el que hace las leyes. ¿Quién fue el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién fue el creador de esta ley moral? Por supuesto, Jehová, el Señor, Lord en inglés. Así que, volviendo a la palabra en griego, este significado de esta palabra se encuentra en el diccionario Strong's de palabras griegas. 2 números, número 2960 y 2962, páginas 1203 y 1204. Entonces, Apocalipsis 1:10 dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, queridos hermanos, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es el día del Señor que hace mención a Apocalipsis 1:10? Éxodo 16:23, vamos a verlo con la Biblia. Por eso yo les digo siempre, traigan sus libretas, traigan sus cuadernos a estos estudios, anoten. Éxodo 16:23, recuerde que lo que aparece entre corchetes yo lo agrego los textos, no se le olvide ese detalle, por favor. Éxodo 16:23 nos dice, y él les dijo, o sea, Moisés al pueblo de Israel, esto es lo que ha dicho Jehová, ahí está la palabra Señor, o sea, Lord en inglés. Jehová, mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Entonces, este texto de Éxodo 16:23, Moisés lo que les quiso transmitir al pueblo de Israel, por supuesto, a través de Jehová, que era el que hablaba con su siervo Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, en este texto prácticamente, mañana es el día del Señor. O sea, el sábado, queridos hermanos y hermanas. Vamos a leerlo, a seguir leyendo. Éxodo 20:10, los 10 mandamientos se encuentran en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. O sea, para tu Señor tu Dios. Eso es lo que significa en el original en hebreo. Entonces Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces aquí Éxodo 20:10 nos dice cuál es el día del Señor. El séptimo día de la semana, el sábado. Éxodo 31:13, seguimos abundando en lo que significa el día del Señor. En verdad vosotros guardaréis mis días de sábado. Les dice Jehová a Moisés para que se lo transmita al pueblo de Israel. Recuerden, Moisés era el portavoz de Jehová, le traía el mensaje a los israelitas. En verdad, repito, vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Porque es una señal el día de sábado, porque es el único mandamiento de la ley moral de Dios, o sea, de los 10 mandamientos, que nos recuerda siempre de que Jehová es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios inmortal. Para que sepáis que yo soy Jehová. O sea, yo soy el Señor que os santifico. O sea, el sábado, queridos hermanos y hermanas, nos recuerda 2 verdades muy importantes. Nos recuerda que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, que es el Señor, el que creó la ley moral, el creador de esa ley, es el legislador. También es el creador de los cielos y de la tierra. Es tu creador y mi creador. Entonces el sábado nos recuerda cada semana cuando guardamos este maravilloso día, nos recuerda que Jehová es nuestro Dios y solo a Él tenemos que adorar.
porque Él es nuestro creador. Él es el dueño y Señor del universo. Él es el Señor de todo prácticamente. Entonces, ¿qué más nos recuerda? Nos recuerda nuestra santificación. ¿Qué significa eso? Usted se estará preguntando. La palabra santificar, porque en Génesis capítulo 2, los versículos del 1 al 3 nos hablan de ese séptimo día, que sabemos que es el sábado. Y Jehová hizo 3 cosas en ese día. Reposó en ese día, en ese séptimo día, y ya vimos en Éxodo 20:10 que el séptimo día es el sábado. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado, de puesta de sol viernes a puesta de sol sábado, entonces nosotros nos recordamos también, conmemoramos nuestra santificación. ¿Y qué es nuestra santificación? Que la palabra santificar quiere decir separar. O sea, Jehová separó ese día de los demás días de la semana. Entonces, cuando nosotros conocemos el Evangelio, el plan de la redención, que es la salvación, Jesús nos separa del mundo, nos separó del pecado, nos separó de esa vida degradante, asquerosa que nosotros vivíamos antes. Y nos trajo al conocimiento de la verdad del Evangelio a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado, conmemoramos 2 cosas maravillosas. Nunca se le olvide de esto, por favor. Hay muchas personas que van los sábados a la iglesia, pero ya han hecho de ellos como una costumbre. Bueno, hoy es sábado, ¿qué más me toca? No puedo ir a tal lugar, no puedo ir a tal sitio, pues voy a la iglesia, pero después hago lo que tengo que hacer. No, hermanos y hermanas, cuando nosotros guardamos este maravilloso día santo, el día del Señor, conmemoramos 2 cosas muy importantes. Jehová es nuestro Dios, a quien tenemos que adorar. Por eso Apocalipsis 14, el versículo 7, el mensaje del primer ángel comienza diciendo: temed a Dios. Temer no es tenerle miedo. ¡Ay, qué miedo! No, es obedecerle. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, oigan bien, parte del mensaje del primer ángel, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es prácticamente el meollo del 4º mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra. Jehová nos da 6 días para hacer todas nuestras cosas. Y solamente Él nos pide un día, hermanos y hermanas, por favor. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el sábado nos recuerda de que Jehová es nuestro creador y solo a Él tenemos que adorar. Por eso Satanás, cuando tentó a Cristo en el desierto de la tentación, una de las tentaciones que Satanás le lanzó a Jesús, le dijo: si postrado me adorares, todos estos reinos que te estoy mostrando, te los daré a ti. Satanás es un experto en esto, hermanos y hermanas. Satanás siempre ha querido ser adorado. Por eso él odia tanto el mandamiento del sábado. Y por eso se ha propuesto atacar con más vehemencia, o sea, con más fuerza, este 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que aquellos que guardan este mandamiento en sus vidas están recordando siempre y están adorando al verdadero Dios, a quien se merece la adoración, a Jehová de los ejércitos. Y también conmemoramos nuestra liberación, queridos hermanos y hermanas. Nuestra liberación del pecado, del mundo, de las cosas que nos tenían esclavizados. Satanás nos tuvo esclavizados por años y años y años. Pero a través del poder del Evangelio, Cristo nos santifica. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Maravillosa verdad que no podemos pasar por alto. La verdad del sábado. Muchas personas hoy no la entienden. Van a sus iglesias los sábados, pero no saben por qué van. Es por pura costumbre. Pero no debería ser así, queridos hermanos y hermanas. Por eso el sábado debería ser el día más maravilloso de la semana para aquellos que lo guardamos. Continuemos, por favor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Nos dice: mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No de los judíos,
Por favor, no siga creyendo que el sábado es de los judíos. La Biblia dice que el séptimo día es sábado de Jehová, o sea, del Señor tu Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, ¿en qué día Juan tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús en ese momento allí en Patmos? En el día de sábado, por supuesto. Isaías 58:13, noten lo que agrega el profeta Isaías. ¿Qué dice Isaías 58:13? Es muy importante que este texto lo tomemos en consideración. Hay muchos hermanos que están violando el día del Señor y no lo saben. Si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado lo estamos leyendo. Y Jehová o Dios lo llama, este es mi día santo. No es tu día, es mi día. Por eso el Señor nos dice en esta hora a través de este programa, no es para que usemos este día para hacer nuestras cosas que nosotros querramos hacer o las cosas que no pudimos terminar durante el transcurso de la semana. No es para llevar el carro al mecánico durante las horas del sábado en la tarde. No es para ir de tiendas porque no pudimos comprar todo lo necesario durante la semana. No es para ir al centro comercial a hacer nuestras cosas, o no es para ir a terminar de hacer lo que no pudimos lograr hacer en la semana. No, la Biblia dice, si tú retraes tu pie en el día de sábado de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. ¿Cómo debe ser el sábado para ti y para mí? No un día aburrido, no un día de que tengo que ir a la iglesia y no me queda más remedio. No, debe ser un día de delicia, santo, glorioso de Jehová, o sea, del Señor. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas, lo que significa el día del Señor? Es más de lo que nosotros pensamos. No es solamente ir a la iglesia a mediodía y el resto del día nos vamos para la casa y nos pasamos durmiendo todo el día hasta que se oculta el sol. Porque ese día no es tuyo, ese día es del Señor, lo dice Isaías 58:13. Ezequiel 20:20, ¿qué nos dice? Y santificad mis días de sábado. Ahí está la palabra santificar. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Y sean por señal entre mí y vosotros. Esto es lo que va a distinguir al pueblo verdadero de Dios en el tiempo del fin de aquellos que no les sirven. Para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces el sábado nos recuerda siempre que Jehová, que el Señor es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Hay un sinnúmero de religiones que adoran dioses paganos, politeístas. O sea, son religiones politeístas, quiere decir que adoran un sinnúmero de dioses. Hay mucho paganismo hoy en el mundo. Por eso es que Satanás se ha preocupado tanto de atacar este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si el cuarto mandamiento, el sábado, se hubiese guardado y nunca se hubiese transgredido ese mandamiento, no existiría en esta tierra tantas religiones paganas, tantos ateos, en fin, no existiría tanta idolatría, porque todos estuviéramos adorando al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Es el llamado que nos hace el cuarto mandamiento de esta ley, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Mateo 12:8, ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan la palabra Señor? ¿Qué significaba la palabra Señor? Dueño. Es un título que le pertenece solo a Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre, el que le habló a Juan en Patmos, por supuesto, es Señor del día de sábado. ¿Por qué dice que Jesús es el Señor del día de sábado? Porque Él es el legislador. Él fue el que creó esta ley y se la dio posteriormente al hombre. Por eso Jesús es el Señor del día de sábado. Entonces Juan estaba en Patmos
En ese momento, cuando estuvo la visión o cuando tuvo esta oportunidad de ver al Hijo del Hombre, estaba en Patmos en el día del Señor. Según de Tesalonicenses 1:7 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces Jesús es también aquí en este texto descrito como el Señor. Así como Jehová, el Señor en el Antiguo Testamento, Jesús también es llamado el Señor. La voz que habla conmigo. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 1:10 también nos habla parte de ese texto. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando Juan estaba allí en el día del Señor, o sea, en sábado, dice que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. No olvidemos esos conceptos bíblicos, por eso yo los resalto siempre. Apocalipsis 1:11. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El amor de Juan por Cristo era tan fuerte que parecía que su maestro debía hablarle de nuevo. Y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, lo acabamos de leer. Y Cristo, su propio Salvador, estaba a su lado. Yo soy el primero, pero también soy el último, le dijo Jesús a su siervo Juan. Soy el alfa y el omega. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Dónde se escuchó por primera vez la voz de Jehová, o sea, el Señor, como trompeta? ¿Por qué? Porque ya lo leímos en Apocalipsis, que Juan oyó detrás de él una voz, una gran voz, como de trompeta. Sabemos que era el Hijo de Dios, que le hablaba a su siervo Juan. ¿Dónde se escuchó por primera vez esa voz como de trompeta? Cuando las huestes de Israel se congregaron allí junto al monte Sinaí. ¿Recuerdan esa escena? Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 19, versículo 16. Muchas de nuestras versiones en español dice bocina, pero no se olviden, queridos hermanos, que la versión original es trompeta. Dice Éxodo 19, 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, o sea, sobre la cumbre del monte Sinaí, y espesa nube sobre el monte, está hablando del monte Sinaí, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, ese cuadro debe haber sido increíble, esa escena. Se manifestó allí la voz del Señor, o sea, la voz de Jehová. ¿Y cómo era esa voz? Como voz de trompeta, así como la escuchó Juan allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Éxodo 19, 19. El sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios, oigan bien, le respondía con voz tronante. Ay, hermanos y hermanas, ¿qué hubiese hecho tú? ¿Qué hubiese hecho yo si hubiésemos estado en ese momento allí viendo esa escena? ¿Cómo era la voz del Señor, o sea, de Jehová? Como de trompeta, una voz tronante. Éxodo 20, 18. ¿Qué más agrega en cuanto a la voz del Señor? Esa voz que oyó Juan allí en Patmos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Esto fue el cuadro que tomó lugar cuando la gloria de Jehová se manifestó sobre la cumbre del monte Sinaí. Se oyó la voz de Jehová y era como voz de trompeta. El monte se estremecía,
el estruendo, los relámpagos y el sonido de la trompeta que ya vimos en el texto anterior, que era la voz de Dios retumbando como voz tronante, como dice Éxodo 19:19, fue la manifestación gloriosa de Jehová cuando descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y le dio esa ley moral al pueblo de Israel, el pacto, su pacto, sus 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. La voz de Dios como trompeta se volverá a escuchar por toda la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Mateo 24:31. Dijo Jesús, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, gloria al Señor, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Volvamos de regreso, disculpen, a Mateo 24:31. Pasé un detalle muy importante. Esa gran voz de trompeta se va a escuchar por los 4 vientos de esta tierra. O sea, por los 4 puntos cardinales de esta tierra, el norte y el sur, el oriente y el occidente, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, todos los habitantes de este planeta terráqueo, hermanos y hermanas, todos los habitantes de esta tierra oirán la voz de Jehová una vez más como voz de trompeta. O sea, la escena que tomó lugar en Sinaí es un pálido reflejo, porque esa voz de trompeta que se oyó en Sinaí tomó lugar solo allí en el monte Sinaí. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, como dice Mateo 24:31, con todos los ángeles, con todas las huestes de ángeles celestiales, esa voz de trompeta va a resonar por todo este planeta Tierra. Primera de Corintios 15, 51 y 52. ¿Qué va a ser esa voz de Jehová cuando Cristo venga por segunda vez? Lo dice Pablo en Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, se refiere a los muertos que están en sus tumbas, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice que no todos dormiremos? Porque va a haber una generación viva, por supuesto, cuando Cristo venga por segunda vez, que no van a pasar por la experiencia de la muerte. Versículo 52 de 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, oigan bien, se va a escuchar esa trompeta en el tiempo del fin, una vez más, que ya sabemos que es la voz de Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los vivos, seremos transformados. Qué maravilloso va a ser ese día cuando Cristo venga. Esa voz de trompeta que va a repercutir por toda la tierra, por todos los extremos de esta tierra, va a despertar a los muertos. Jesús va a dar la orden cuando venga por segunda vez con voz de trompeta y va a decir: despertaos, despertaos, vosotros que dormís en el polvo de la tierra. Todos esos hombres y mujeres que murieron en Cristo Jesús, jóvenes y niños, oirán esa voz y resucitarán, saldrán de sus tumbas, del polvo de la tierra, para ver a Jesús viniendo por segunda vez en gloria y majestad. Glorioso va a ser ese día, esa mañana de la resurrección, donde esos familiares que murieron, esos familiares nuestros que fueron arrebatados por las garras de la muerte, nos reencontraremos nuevamente con aquellos que murieron en Cristo Jesús. Los padres se reencontrarán con sus hijos con sus padres, sus familiares con sus seres queridos, en fin, hermanos de la iglesia, hermanos que fueron hermanos amados nuestros que han bajado al descanso. Se levantarán, por supuesto, si murieron en Cristo, cuando se oiga nuevamente esa voz de trompeta que va a repercutir por todo este planeta Tierra. Qué glorioso va a ser ese día. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Una promesa muy alentadora. Porque el Señor mismo, oigan bien, el Señor, o sea Jesús. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Que lo estudiamos anteriormente. El Hijo del Hombre es Señor del día de sábado. Ese Señor que es Jehová vendrá por segunda vez, el Señor mismo, con voz de mando, oigan bien, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, esos muertos que murieron en Cristo Jesús, que murieron sellados para vida eterna, oirán la voz de Jesús como voz de trompeta. Esa voz que estremeció el monte de Sinaí va a estremecer este planeta Tierra, y todos esos muertos justos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, saldrán de sus tumbas, del polvo de la tierra. Alabado sea el Señor por esta maravillosa promesa de 1 Tesalonicenses 4:16. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud. Juan oyó esa voz, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Esa es la voz de Jehová. Esa fue la voz que oyó el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Por eso tuvieron miedo, tuvieron temor de Jehová, porque la voz de Jehová es como voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cristo Jesús reina, queridos hermanos y hermanas, porque murió y resucitó del sepulcro. Alabado sea el Señor. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no está en el sepulcro, no está en la tumba de José de Arimatea. Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso las huestes celestiales dicen: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Salvador maravilloso que se llama Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, 12 y 13 nos dice, Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, esa voz como de trompeta, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13 de Apocalipsis 1. Y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién? A uno semejante al Hijo del Hombre. Nuevamente este siervo Juan se reencuentra con su Salvador, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Qué maravillosa visión tuvo allí Juan cuando se dio la vuelta y escuchó esa voz como de trompeta y vio a su amado Salvador en medio de 7 candeleros de oro. La voz de Jehová como trompeta hará un día temblar toda la tierra, queridos hermanos y hermanas. Cuando eso tome lugar, no habrá más oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación es ahora, no la desaprovechemos, por favor. Isaías 30:30, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Y Jehová hará oír su potente voz. Nuevamente esto va a tomar lugar en el tiempo del fin. Y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su rostro y llama de fuego consumidor. Esto va a tomar lugar cuando Cristo venga, en llama de fuego para consumir a los impíos. Se escuchará nuevamente esa potente voz de Jehová, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ay, hermanos y hermanas, esa voz que va a levantar a los muertos en el tiempo del fin, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, en fin, la voz de Cristo también va a destruir, va a ser fuego consumidor para los desobedientes. Isaías 66, versículo 6 nos dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Nosotros no tenemos que estar en este grupo si entregamos nuestras vidas a Jesús antes de que ese día llegue, porque cuando esa voz se levante, esa voz de Jehová se levante en contra de sus enemigos, será para recibir su retribución final, que es el castigo eterno. Ya será demasiado tarde para arrepentirnos. El tiempo de gracia y de misericordia de parte de Dios es ahora. Joel capítulo 3 versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión. ¿Dónde es Sión? Por supuesto, la ciudad de Dios. Y dará su voz desde Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y temblarán los cielos y la tierra. La voz de Jehová va a ser tan fuerte que va a sacudir este planeta Tierra.
pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. No tenemos que temer a esa voz de Jehová en el tiempo del fin, como el pueblo de Israel temblaba cuando se manifestó la gloria de Dios y oyeron la voz del Señor, de Jehová, como voz de trompeta. No, hermanos y hermanas, no tenemos que temer si estamos viviendo una vida de obediencia, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, como lo decía Juan al principio de este programa. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Juan en el Espíritu y el Espíritu Santo en Juan. Entonces, ¿por qué temer a la retribución que va a caer sobre los impíos en el tiempo del fin, si tú y yo hemos entregado nuestras vidas a Jesús? Si tú y yo, por su gracia, por su poder, obrando en nuestros corazones, estamos obedeciendo cada uno de esos 10 principios de la ley moral de Dios. La voz del Hijo del Hombre, de Cristo, sigue apelando a los corazones de los hombres. Daniel capítulo 9, versículo 10. ¿Qué dice el profeta Daniel? Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Ay, hermanos y hermanas, ¿cuántas personas hoy no quieren obedecer la voz de Dios a través de su palabra? Por supuesto, es la voz de Dios que nos habla a nuestros corazones, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Esto fue la gran tragedia del pueblo de Israel antiguo. No permitamos que esa experiencia se repita en nuestras vidas. Muchos hoy no quieren obedecer la voz de Dios. Siguen viviendo en pecado, siguen viviendo en las cosas de este mundo, y el Señor les hace un llamado semana tras semana, a través de este programa tal vez, a través de su palabra, pero no quieren obedecer la voz de Jehová. El Señor está apelando a nuestros corazones en esta hora, a través de este programa. Hermano y hermana que me escuchas, si estás escuchando la voz de Dios, no cierres tus oídos, no endurezcas tu corazón, porque un día esa voz ya no vas a escucharla más. Va a ser ya demasiado tarde. Esa voz se escuchará sí en el tiempo del fin, pero va a ser la retribución o el pago o el castigo para aquellos que desobedecieron a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. ¿Cuál es el llamado que nos hace Jesús en esta hora? Dice Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que apela a tu corazón y a mi corazón. Si oyereis hoy su voz. ¿Has oído la voz de Dios a través de este programa hoy? ¿Qué dice el versículo 8? No endurezcáis vuestros corazones. No sigamos cerrándole el corazón a Jesús. ¿Cuánto tiempo más esperará Jesús por ti, querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Cuál es el significado de los 7 candeleros? La forma como Cristo se lo mostró a Juan y las 7 estrellas. Bueno, queridos hermanos, si usted quiere saber el significado de los 7 candeleros y el significado de las 7 estrellas, eso lo estudiaremos en nuestro próximo programa, con el favor de Dios, la próxima semana. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? ¿Quiénes? Los que escucharon esa voz de Jesús. Los que escucharon el llamado de Cristo Jesús a vivir una vida de santificación, de obediencia a su palabra. Solo los fieles, dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Maravilloso texto. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, que es la versión original en griego, por supuesto. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, los únicos que van a entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén fueron los que oyeron la voz de Dios, se arrepintieron de su vida de pecado, entregaron su corazón a Cristo y permitieron que Cristo morara en ellos y ellos en Cristo, y obedecieron cada uno de esos 10 mandamientos. Estarán vestidos, por supuesto, de ropas blancas, representados por la justicia de Cristo, o sea, la vida de Cristo morando en ellos.
La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Vayamos a este extraordinario libro. No dejemos de estudiarlo. No dejemos de hacer de la Biblia nuestro alimento espiritual. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y, por supuesto, la oración, la comunión directa con nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, siempre termino con este texto bíblico. Jesús nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa voz de Jesús, ¿la has escuchado tú en esta hora? Esa puerta Jesús la está tocando, o sea, la puerta de tu corazón. Si alguno oye esa voz y abre esa puerta, Jesús dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón cada semana a través de estos programas. ¿Cuánto tiempo, querido hermano y hermana que me escuchas, llevas escuchando estos programas? ¿1 año, 2 años, 3 años tal vez? ¿O más? Desde ese entonces Jesús ha estado tocando la puerta de tu corazón. ¿Permanecerá cerrada esa puerta? Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por su palabra que usted nos ha regalado en este programa de hoy. Pido una bendición, Señor, sobre este mensaje. Permita que este mensaje pueda entrar en cada uno de nuestros corazones, así como lo dice el libro de Hebreos, como una espada de doble filo que corta, que penetra hasta los tuétanos y pueda hacer una obra de salvación en nuestras vidas. Le pido de todo corazón, Padre Celestial, que usted pueda llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que nuestros hermanos que estuvieron en sintonía, todos juntos nosotros y ellos, podamos colaborar con sembrar la semilla de este mensaje, compartiéndola con otros que no la conocen. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje haya sido de gran bendición para nuestras vidas. Gracias una vez más por su fiel sintonía. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación para que mañana usted también nos pueda sintonizar. Mañana estaremos transmitiendo en vivo nuevamente allí en esta dirección que aparece en vuestras pantallas. Allí en la Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. En esa dirección abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana cada sábado. Y por supuesto, le estoy haciendo una invitación a cada uno de ustedes que están viendo esta programación. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa, si usted vive en el estado de la Florida y quisiera visitarnos y congregarse con nosotros, ahí está la dirección. Recuerde, repito, abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana y comenzamos con un hermoso servicio de canto. Para la gloria de Dios, una hermosa lección de escuela sabática y a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, o un poquito después de las 11, esté pendiente porque estaremos con el favor del Señor, por supuesto, estaremos saliendo en vivo nuevamente por nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Recuerden, no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones en el canal de YouTube y no se olvide de suscribirse para que así usted sepa cuando esta señal esté saliendo en vivo o cuando se sube un tema nuevo a nuestras 3 plataformas. Me resta decirles, queridos hermanos, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí.
para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por